Hola a todos. Hoy vamos a hablar de la semejanza de figuras, ¿vale? Bueno, vamos a suponer que empiezo con esta figura, ¿vale? Y he generado estas dos figuras. Dos figuras semejantes dos figuras son semejantes cuando tenemos la misma forma en la figura, pero más grande o más pequeña. Por ejemplo, está claro que esta figura sí tiene la misma forma que esta, ¿vale? Simplemente que la figura número 2 es mucho más grande que la figura 1. Y sin embargo, la figura 3 no es semejante. ¿Por qué? Porque aunque tenga 4 lados igual que la primera, no tiene la misma forma, no mantiene la forma, ¿vale? Entonces, básicamente eso sería que es una figura semejante a otra. Entonces, ¿cómo o qué propiedad van a tener que dos figuras semejantes? Bueno, pues lo que van a tener es que la relación que existe entre las medidas de dos lados homólogos, es decir, los que están en el mismo sitio, los que serían iguales, ahí tengo una relación de haber multiplicado por un número, ¿vale? No sé por cuánto ha sido, pero tengo una multiplicación. Entonces, ¿cómo veo por qué número he multiplicado? Pues dividiendo, ¿vale? Simplemente vamos a dividir. Vamos a decir, oye, mira, que si yo divido lo que mide el lado grande de la figura grande entre el lado de la figura pequeña, voy a obtener un número. En este caso, 4. Vale, pues ese 4 lo que me está diciendo es que todas las medidas de los lados de esta figura pasarán a la que le corresponde multiplicando por 4. En este caso, como son todas iguales, pues estos 3 pasaría también a 12, aquí pasaría a 12 también y aquí pasaría a 12. ¿Por qué esta no es semejante? Pues porque yo al pasar de uno al otro me ha salido un número, en este caso sería 2 entre 3, pues 2 tercios, ¿vale? Ese sería el número. Y resulta que si quiero pasar del 2 al 25, perdón, del 3 al 25, si multiplico por ese 2 tercios, me saldría 2. Entonces, lo que me está diciendo esto es que para que esta figura fuera semejante a esta, este lado debería de medir 2 centímetros. Es decir, si este mide 2 centímetros, ¿qué pasa? Que tendríamos un cuadrado y entonces sí sería semejante a este. ¿Vale? Como son 25, pues no. Y si hacemos la prueba, 25 dividido entre lo que debería de medir este, que serían los 3, ¿vale? Pues 8 con algo, y no me sale la misma cantidad que al haber dividido los dos primeros lados. Una observación, siempre tenéis que hacerlo en el mismo sentido, es decir, si cogéis la figura grande, lo que mide la figura grande, y lo dividís entre lo que mide la figura pequeña, todas las demás relaciones las tenéis que hacer del lado grande al lado pequeño, ¿vale? Es decir, si pongo los valores de la figura grande en el numerador, todos los que yo ponga en la parte de arriba serán las de la figura grande. Si lo ponéis uno arriba y otro abajo y los cambiáis de orden, no os va a salir la operación, ¿vale? No os va a salir la cuenta. Además, el número que sale, ¿vale? Cuando hemos dividido lo que medía este lado entre este, ¿vale? Y me había salido 4. Ese lado es lo que se llama la constante de proporcionalidad. Y lo que hace es decirme por cuánto voy a tener que multiplicar cada lado para obtener el siguiente. Bueno, vamos a hacerlo con otra figura, ¿vale? Para que veáis. Se suele utilizar mucho triángulos, ¿vale? En este tema, ¿vale? Para hacer semejanza, se utilizan mucho los triángulos. Por ejemplo, me dicen que tengo este triángulo en el que este mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y este mide 3. Vale. Si yo tuviera otro triángulo semejante, ¿vale? En el que tendría esta figura, ¿vale? Son iguales de forma. Y aquí me dicen que este mide 14 y me preguntan cuánto mide ese valor. Pues, ¿qué es lo que haré? Pues miraré por cuánto he tenido que multiplicar aquí y esa constante de proporcionalidad me dirá por cuánto tengo que multiplicar aquí para ver el valor de ese lado. Entonces, por ejemplo, aquí si dividiera 14 entre 7, pues tengo 2. Esa sería la constante de proporcionalidad. Y eso lo que diría es que si yo multiplico el 3 por mi constante de proporcionalidad, por 2, me va a salir 6. Y esa sería la medida
del lado que le corresponde. Ahora bien, ¿cómo vemos que dos triángulos, por ejemplo, son semejantes? Bueno, pues hay varios criterios, ¿vale? Uno de ellos es que tengo que tener un ángulo que mida exactamente lo mismo y que los dos lados que forman el ángulo, ¿vale?, sean proporcionales. Es decir, que si este ángulo y este ángulo son iguales y este lado es proporcional a este y este lado es proporcional a este, ¿vale?, siguen la misma proporción, entonces la figura será semejante. Otra opción es que los tres ángulos sean iguales. Si los tres ángulos son iguales, también tendría un segundo criterio para ver que son la misma figura, ¿vale?, son semejantes. Y la tercera opción es que los tres lados sean proporcionales. Es decir, que si, por ejemplo, este lado midiese 10 y estamos diciendo que es todo proporcional, este debería de medir 20. Si se cumple que los tres lados son proporcionales y mantienen la misma proporción, también son semejantes. Los típicos problemas que aparecen con la semejanza de triángulos, por lo menos a nivel básico, ¿vale?, sería algo así. Nos dicen que a cierta hora del día, ¿vale?, tenemos el sol y tengo un árbol. Y lo que me dicen es que ese árbol va a producir una sombra que mide, por ejemplo, 10 metros, ¿vale? Yo sé que eso sería la inclinación de los rayos del sol, ¿vale? Me da ese triángulo. Y a la misma hora del día, pues tengo una persona, ¿vale?, que resulta que cuando hace sombra, ¿vale?, me da otra medida. Vale, voy a ponerlo en el dibujo un poquito mejor para que podáis verlo y así aprovecho y digo lo que es dos triángulos en posición de tales, ¿vale?, que sería para ver que son semejantes. ¿Vale? Entonces, a la misma hora del día, pues hay una persona y resulta que la sombra que produce esa persona son 3 metros. Vale, esos son dos triángulos en posición de tales. Cuando tengo un triángulo grande y dentro tengo otro que el lado es paralelo al tercer lado, ¿vale? Es decir, esos dos lados coinciden, ¿vale? Tengo el mismo ángulo y ese lado es paralelo al del triángulo grande. Vale, esos serían dos triángulos en posición de tales, ¿vale?, que se dice. Bueno, pues sabiendo, y me dicen, oye, mira, que resulta que la persona mide 1,80 m, ¿cuánto mide el árbol? ¿Vale? No sé la altura del árbol. Bueno, pues al ser semejantes los dos triángulos, podemos utilizar lo que hemos hecho antes, y es que lo que mide el lado grande del triángulo grande entre el mismo que le corresponde del triángulo pequeño, me tiene que dar exactamente lo mismo que si divido el lado grande que estaría cogiendo en el triángulo entre el que le corresponde del triángulo pequeño, que sería 1,80. Y así, ¿vale?, despejando de aquí a aquí, podemos calcular la altura de ese árbol. Es decir, que sería 1,8 por 10 partido por 3, sería X, y esto sería 18 partido por 3, que son 6. ¿Vale? Es decir, que podríamos decir que el árbol mide 6 metros. Ese es el típico problema, ¿vale?, de semejanza de triángulo. ¿Vale? Podemos hacerlo así, puede ser, yo qué sé, una farola y un hombre, puede ser una valla de un cercado y un edificio, 1000 cosas distintas, ¿vale? Pero tenéis que pensar en eso, que cuando meto un triángulo dentro del otro, ¿vale?, coinciden los dos lados y el ángulo coinciden, y al otro es paralelo, el tercer lado es paralelo, o son paralelos los dos, ¿vale? Eso sería los problemas típicos de semejanza de triángulo. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.